Ahí va. Ya. Bueno, ahí va en Postman. Bueno, armé, nada, es una colección así súper sencilla. ¿Alguna vez empezaron a interactuar con esta API? ¿Alguna vez le pegaron algún endpoint de Mercado Libre? Esto es una API de testing que nosotros Yo tenemos, no, ¿no? Ok, no. perfecto. Bueno, fíjense lo siguiente. Si ustedes entran a lo que es Postman, o mismo si le pegan desde el browser, o sea, voy a hacer esto, ¿sí? Fíjense que como Mercado Libre tiene como una pequeña documentación interna cuando le intentás pegar a su API, y además de los resultados que lo provee en un formato medio fancy, tiene la documentación, digamos, de cómo se usa ese endpoint, qué recursos tiene y toda la bola, ¿viste? Esto está muy piola, en general en los challenges de Meli te piden que interactúes con su API. Ahora cambiaron mucho igual, de hecho pedí permiso para joder con su challenge viejo, ya que lo cambiaron tanto, dije, bueno, voy a empezar a molestar con este challenge. Fíjense lo siguiente, ¿no? O sea, esto le está pegando a apimercadolibre.com, no hay problema con eso. Fíjense que nosotros hacemos una distinción por site, o sea, tenemos MLA, MLB, MLM, MCO, hay un montón de sites. Y lo que te provee esta API en general es, digamos, una búsqueda, ¿no? Que vos puedas filtrar por productos. Fíjense que si yo le pego acá, por ejemplo, quiero buscar zapatillas, fíjense que esto es una locura, ¿no? Si estamos acostumbrados a trabajar con nuestra propia API que tiene un par de valores de prueba y demás, fíjense lo que devuelve la API esta. Devuelve un JSON de 10.000, 11.000 resultados más o menos. O sea, 11.000 líneas de JSON. Y fíjense que realmente los objetos que tenemos acá son realmente heavy, ¿no? O sea, nosotros estamos acostumbrados, bueno, mandamos resultados, mandamos una fotito, pero fíjense que esto es un e-commerce zarpado, ¿no? Y fíjense todas las cosas que tiene esto. Esto está muy bueno. Cuando yo armé el e-commerce con Solwing, usamos esta API para entender, digamos, cómo realmente estructurar un e-commerce escalable. No sé si alguna vez lo vieron esto, pero fíjense que tiene un objeto que vendría a ser lo que es el seller, que es el que vende con las categorías, con todo, la reputación del seller, ¿no? O sea, cuánto lo, digamos, puntuaron a lo largo de la historia. Y fíjense que también hay un montón de métricas acá. En general, todo lo que es un objeto, por ejemplo, esto seller reputation, bueno, seller y seller reputation vienen como de la mano, ¿no? Prices, fíjense que acá tenemos también precios de referencia, hay un montón de cosas, ¿sí? Y fíjense que todavía ni empezamos con los resultados. Después empezamos con la parte de atributos, o sea, un producto tiene variantes, ¿sí? Yo puedo presentar una zapatilla y presentar diferentes variantes de zapatilla, o sea, en diferentes Sí, colores, en diferentes talles. Hay algo que se llama producto cartesiano, que lo que te hace es establecer, digamos, una variante única por n variantes que vos presentes. Por ejemplo, color, talla y tipo. Entonces, lo que te hace es armar un producto entre todas esas variantes establecidas. Entonces, a eso le llaman atributos. ¿Sí? Fíjense que tienen bastantes líneas. Entonces, en general, cada una de estas cosas, cada una de estas entidades, lo que representa es una API distinta, una API de un microservicio distinto. Para que quiero ir a Zoom, así pongo esto al lado. discúlpame, ¿esa API a vos te funciona porque, no sé, estás en una VPN, estás autenticado o es abierta? No, ni a palos, Eso, es eso. abierta. De hecho, Ah, cuando bien. ustedes, si alguna vez se postulan para Meli, le van a dar esta API y le van a decir, che, bueno, nada, va a hacer un challenge específico. Así que lo pueden usar Bien, tranquilamente para pruebas y créanme que está muy piola para pruebas porque no solo que interactúan con una API distinta, ¿sí? Sino que ven realmente cómo, o sea, cómo hacer un e-commerce escalable, ¿no? Con todas estas propiedades que les devuelven a ustedes. ¿Sí? Porque bien, fíjense que acá estamos hablando hasta monedas, ¿no? O sea, claro. tiene un montón de cosas, latitud y longitud para la ubicación de lo que es, nada, los puntos de retiro del producto, o sea, hay un montón de cosas. Tienen imágenes, y no sé si alguna vez les pasó a ustedes que, nada, tenían que hacer un carrusel o un slider para visualizar los productos. Esto ya está pensado de esta forma y tiene, digamos, un array de imágenes. ¿Sí? Tienen la imagen, digamos, por defecto y tiene un array de imágenes para que puedan hacer todo eso de lo que es el slider. ¿Qué haces, Moni? Así que, nada, recomiendo esto. Estaría bueno que se armen una colección ahí de Postman para joder un poco. Fíjense que también pueden limitar la cantidad de resultados, ¿sí? Con un query string de esta forma. Y fíjense algo, lo siguiente, ¿no? O sea, cuando ustedes limitan estos elementos, ¿sí? Cuando ustedes hacen una consulta, básicamente, fíjense que la paginación se hace desde el back, ¿sí? Que era lo que estamos hablando el otro día con unos compañeros.
siempre intenten paginar desde el backend las APIs, porque primero que es más seguro, ¿sí? Y segundo que queda más prolijo, realmente, ¿no? O sea, solamente delegan al front la responsabilidad de mostrar un paginador, ¿sí? Con toda esta información. Fíjense que esto es exactamente igual a casi Rick and Morty, ¿no? Tiene un offset, un límite, un total y resultados, ¿sí? Sí. Los primeros elementos. Fíjense que es lo mismo. Así que, nada, súper recomendable paginar las cosas desde el back. No importa que la aplicación sea muy sencilla, que estén más familiarizados con React, lo que fuese, intenten siempre paginar desde el back. Bien. Y fíjense que acá tienen todos los sorts, ¿no? O sea, todos los filtros, digamos, que se le puede dar o que se le puede aplicar a esta app. Entonces, ¿cuál es mi idea para hoy? Bueno, lo que tenía pensado, como les dije, era empezar con el tema de las rutas. Siempre hablo de configuración meta. Era empezar con el tema de las rutas. Y lo que me gustaría empezar a hacer es una ruta home, o sea, hacer una ruta que básicamente me muestre la página de inicio, a modo de landing page. ¿Qué haces, Mati? ¿Todo bien? A modo de landing page. Tener una ruta de productos, ¿sí? Justamente para mostrar todos los productos en base a una búsqueda o a una categoría, ¿sí? Y tener la famosa vista de productos, de producto individual, ¿sí? Entonces, esto es súper sencillo, o sea, creo que lo pueden aplicar a cualquier caso, y me parece como el puntapié inicial para partir con esto de rutas, ¿no? Porque realmente hay un montón de cosas para ver. Nosotros vamos a hacer una librería, yo siempre digo lo mismo, ¿no? Hay dos librerías que me gustan para el routing, una que se llama React Router DOM, que a mi forma de ver las cosas es la más compleja, la más completa, perdón, y un poco la más completa también, la más compleja. Y también hay una que se llama Gutter, ¿sí? Que es un poco una versión simplificada, ¿no? Una versión minimalista de lo que es React Router DOM. Sí, sí, sí. Bueno, esto ocupa un montón de menos de peso. Voy a abrir un poco la ventana. Bueno, no puedo abrir la ventana porque tengo una cortina ahí medio improvisada. Me voy a mostrar esto porque la verdad que es un desastre. A ver. Ahí va. Tengo este cuarto como nuevo y tengo un desastre en todos lados. De hecho, la cortina que tengo acá es una sábana que pude meter ahí porque pega el sol a esta hora y es lo peor del mundo. Tipo, me dejas completamente ciego. Así que bueno, En verano a las 4:30 está arriba el tipo con las luces. sí, improvisé esta especie de cortina. Ahora tienen que venir a colgar las cosas. Quilombo la mudanza. Bueno, a ver, voy a hacer lo siguiente. Voy a abrir esta carpeta, me voy a entrar a Panchito. Estoy Panchit, React, quiera acá, React. Acá, Panchit. Y vamos a entrar a... Che, ¿dónde está? Una semana que no doy clase. Acá, Panchit, React, segunda edición. Bien. Y vamos a entrar a NPX. Está buenísimo, sí, es súper iluminado, pero está bueno cuando tenés cortinas, Oni. Porque así está complicado. ¿Qué estamos con la clase 7, no? O la clase 8. 7. Ok. NPX, Create React App, clase 00. Yo creo que con este concepto de routing y nada, todo lo que vamos a ver de context y de Firebase, nos va a alcanzar para hacer algo súper súper completo. Pero bueno, de a poco, ¿no? Esto creo que es el paso clave para tener una herramienta más de empezar a escalar las aplicaciones y hacer cosas más complejas. Así que entre eso y context, yo creo que podemos resolver casi todo, ¿sí? Bueno, decía, React Router DOM me parece lo más completo, ¿sí? Vamos a ver que hay un montón de propiedades que tenemos, hay un montón de props que nos provee esta librería, que vamos a hacer un montón de cosas. Y Gutter es como más simplificada, creo que es para proyectos un poco más chicos o más customizable, ¿sí? Así que bueno, nada, esto sí tiene algunas props, sí se puede hacer todo lo que es routing y demás, pero bueno, nos queda cortos para algunos casos específicos, ¿sí? Pero bueno, vamos a lo siguiente. Vamos a abrir la carpeta. ¿Dónde está? Escritorio. Panchi. Segunda edición. Clase 00. Ahí va. Bien. Y lo que también quiero que metamos hoy, que me parece importante, es el tema del testing. Vieron que en la clase pasada habíamos visto como algo de testing, pero cuando empezamos a tener wrappers de rutas y empezamos a agregar más configuración de contextos, de un montón de cuestiones,
que implican que el proyecto está creciendo, el testing como que se empieza a complicar, ¿no? O sea, además de tener en cuenta todas esas cosas que tenemos que saber de testing, empezamos a tener que tener en cuenta cómo es la arquitectura o la estructura de la aplicación. Entonces, el test también va a empezar a evolucionar en ese sentido, a medida que empecemos a agregar más complejidad. No solamente por los casos de test, sino por la estructura que nosotros tenemos dentro de la aplicación. ¿Sí? Ahora igual va a quedar súper claro con lo que es el ejemplo, ¿no? Vamos a lo siguiente. Ya estamos acá adentro. O sea, el primer paso que me interesa dar es, dentro de clase 007, empezar a instalar React Router DOM. ¿Sí? O sea, esto no es más que una librería que nos provee, digamos, diferentes componentes para poder manejar todo el tema del ruteo de la aplicación. No sé si saben, pero todo el routing o todos los paths que nosotros, todas las interacciones con la URL que nosotros tenemos, están dentro de lo que se llama el objeto window dentro de JavaScript. ¿Sí? Vieron que si ponen, por ejemplo, no sé, window.href y hacen un href a lo que sea, ¿sí? Básicamente esta es la redirección que nos provee JavaScript. También tenemos el atributo location dentro de lo que es window, que nos provee, digamos, la ubicación o el path en donde está el usuario. Entonces, React Router DOM es pura y exclusivamente JavaScript, no tiene ninguna magia adicional, solamente que trabaja y trabaja de forma eficiente, digamos, con lo que es el objeto window. ¿Sí? Esa es un poco la idea. Entonces, al instalar esta dependencia, fíjense, es el mismo proceso de siempre, ¿no? Se agrega a lo que es el package.json, React Router DOM, ¿sí? Se agregó acá. En caso que llegaran a trabajar con Gutter, pasaría exactamente lo mismo, no hay ningún problema con eso. Y lo que nos provee esto son componentes de alto nivel para poder empezar a trabajar las rutas de una forma linda, prolija, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a empezar a cambiar dentro de nuestra estructura? Bueno, dentro de la carpeta source, que es donde convive todo nuestro código, yo voy a tener dos cosas más. Routes, que es donde voy a diferenciar mis rutas privadas, públicas, o el tipo de rutas que ustedes tengan por rol, lo que fuese. Y voy a tener una carpeta nueva que se llama Pages. Fíjense que acá ya no empecé, digamos, con lo que es la carpeta Components, que también la podría tener, ojo. O sea, yo para mi ejemplo no sé si la voy a necesitar, pero fíjense que ahora nuestra aplicación empieza a crecer, ¿sí? Si bien una página es un componente, ¿sí? Me es muy útil diferenciarlo. Che, bueno, listo. Acá tengo las páginas principales del proyecto. Tengo la home, tengo el productos, tengo el producto, tengo lo que fuese. ¿Y qué vendría a ser un componente entonces? Y bueno, podría tener un modal, podría tener un breadcrumb, podría tener un paginador, podría tener un search. Todas estas cosas, digamos, van a ser diferentes. Que no implica, repito, que una página es un componente más. ¿Sí? Simplemente es, a modo visual, entender cuál es la estructura de lo que es la aplicación. ¿Eso se entiende, chicos? Sí, Fran, una pregunta. O sea, por lo Vale. general las páginas van a ser, pregunta, ¿no? Van a ser un componente que incluyan, como un componente mayor que incluyan varios de los componentes que están en la carpeta componentes. Exacto, exactamente. Sí, 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 sí. A ver, dentro de nuestra página, por ejemplo, imagínate que estamos dentro de lo que es la home. La home, bueno, no en el caso de la home. Imagínate que estamos en productos, lo que puede ser. Productos que va a tener. Y va a tener una card para ver un producto individual, va a tener un breadcrumb, va a tener un paginador. O sea, si bien Pages es un componente, como dice Marian, es un componente que engloba varios componentes. ¿Se entiende eso? Esto igual depende del 100% cómo lo diagramen, ¿no? A mí me gusta tener la carpeta Pages o Views, muchos le ponen Views, realmente es lo mismo. Sí, Pages, Views no. Sí, en vez de Pages le ponemos Views a esto. ¿Sí? Es simplemente una forma de definir, che, mira, la aplicación tiene estos entry points, o sea, yo puedo entrar a estas URLs, ¿sí? Y voy a ver tales páginas. Es simplemente eso. Pero conceptualmente entendamos que las páginas son componentes. Y punto. Bien. Entonces, ¿qué voy a hacer acá adentro? Me voy a hacer una carpeta que llame Products, ¿sí? Me voy a hacer una carpeta que llame Home, y me voy a hacer una carpeta que llame Product, ¿sí? ¿Qué son estas carpetas? Van a ser las páginas internas de mi aplicación, ¿está bien? Entonces, para hacerla sencilla y no complicarnos la vida, voy a poner home.js acá, voy a hacer un CFC, a ver si me deja esto, CFC, home. Y acá voy a retornar un H1 que sea homepage. ¿Sí? Súper sencillo. Dentro del product voy a poner un product.js, CFC,
y no me deja. Ah, vieja escuela. Bueno, voy a copiar. Voy a pegar esto. Product. Product, y voy a poner product page. ¿Sí? Y lo mismo con la parte de products. Súper sencillo. Vamos a ver que tiene ciertas particularidades esto del routing, pero yo creo que con esta clase nos alcanza y nos sobra para entender todo lo de ruteo. Ya la otra clase, la clase que viene, nos vamos a meter con todo lo que es lazy load y demás, pero hay que entender bien esto de las rutas para poder entender todo lo que es el splitting de lo que es la aplicación. ¿Sí? Y vamos a poner un H1 que sea products. Ahí va. Nada nuevo. ¿Sí? Products y home. 3 páginas. Ahora, otra cosa que sí podemos tener acá, dentro de la carpeta Components, es la carpeta Layout. ¿Sí? O sea, podemos tener una carpeta de componentes comunes. ¿Qué podríamos meter acá? No sé, el navbar, el footer, un componente de búsqueda si se repite en todas las páginas, como es en el caso de Meli. O sea, todas las cosas, digamos, comunes se suelen poner dentro de Layout o dentro de Common. Lo que ustedes quieran. ¿Sí? Yo voy a poner Layout, me gusta más. Y dentro de esto, voy a hacer un navbar.js. Ahí va. ¿Dudas, consultas por ahora con lo que quiero lograr? O sea, quiero tener 3 vistas distintas y dentro de esas vistas quiero tener componentes. ¿Dudas con eso? No, ¿Vamos todo bien? bien. Bien, perfecto. SFC y voy a poner un navbar. Súper fácil. Acá voy a empezar a usar etiquetas semánticas nada más. O sea, voy a poner un class name que sea nav y acá voy a dejarlo por el momento vacío. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué onda, porque de hecho, dentro de React Router DOM y de Booter, tenemos componentes para lo que es la navegación. Ahora vamos a ver un par de diferencias, ¿no? Pero vieron que nosotros en cualquier hipervínculo que nosotros ponemos, en un href, lo que fuese, lo que hace esto es recargarnos la página, o sea, hacer una nueva petición y recargar toda la estructura dentro de React. No sé si algunos metieron un href, pero eso es lo que pasa, en definitiva. Y nosotros realmente no queremos eso, porque dentro de lo que es el marco de una single page application, ¿cuál es la idea? Bueno, recargar el componente que cambia. ¿Qué va a pasar? Cuando nosotros hacemos un href, cuando nosotros refrescamos la página, ¿se acuerdan dentro del useEffect que teníamos un unmount? O sea, era algo así, ¿no? Nosotros si queríamos hacer algo así, si queríamos desmontar un componente, teníamos un return que retornaba un callback y esto desmontaba el componente de lo que era el árbol de React. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos un href, React va a desmontar todo su árbol, va a recargar la página y lo va a volver a recrear. Y realmente eso no es lo que queremos. Entonces, dentro de lo que es React Router DOM o React Router, lo que tenemos es un componente que solamente nos navega entre componentes y no entre páginas. ¿Sí? Solamente recarga el componente que nosotros necesitamos. Y eso es clave para darle una experiencia un poco más fluida a lo que es el usuario. ¿Sí? Y esto es, ya sé que parece una boludez, pero es algo que tenemos que aprovechar un montón si estamos haciendo client-side render. O sea, renderizado del lado del cliente, que es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros tenemos que aprovecha la carga de componentes y no la recarga de páginas. Ahora vamos a ver este concepto, ¿no? Pero es algo que extraño un montón, que en Meli nosotros hacemos server-side todo el tiempo y todo el tiempo se está recargando la página porque el que tiene la papa, digamos, es el servidor. Entonces, aprovechar este recurso, ¿no? Si hacemos aplicaciones que se renderizan del lado de React, como este caso, ¿sí? Aprovechemos todo el tema de recarga de componentes y no recarga de la aplicación. ¿Sí? Ahora nos metemos en eso, no importa. Otras hierbas. Bueno, a ver, esto es excelente. Ahora, lo que voy a empezar a hacer es, dentro de la carpeta roots, ¿sí? Que fíjense que está completamente vacía, voy a minimizar un poco si se ve mejor, acá, que está completamente vacía, ¿sí? Voy a hacer un public roots.js, ¿sí? O un index.js, si ya nos queda prolijito. Index.js. Ahora, voy a entender que este index.js, como está planteado en esta aplicación, va a ser el entry point de todas las rutas de mi aplicación. Este es un poco el concepto, ¿está bien? Acá voy a disponer todas las rutas por el momento. Esta es una aplicación chica, así que no habría ningún problema, ¿no? Pero tanto rutas públicas y privadas las voy a tener conviviendo dentro de mi index. ¿Está bien? Obviamente que las privadas van a tener otra lógica distinta y las públicas, bueno, va a poder acceder cualquiera, ¿no? Pero inicialmente quiero que se entienda esto.
acá vamos a tener todas las rutas de la aplicación. Y fíjense que acá es donde vamos a empezar a declarar todos estos módulos que instalamos recién. Hay algo muy copado, o sea, dentro de React Router DOM tenemos un componente principal que es como un wrapper, en definitiva, que se llama Browser Router. ¿Sí? Esto lo voy a importar de React Router DOM. ¿Qué es esto? Este es el componente clave, en definitiva, ¿no? Browser Router no es otra cosa más que un contexto. ¿Sí? Este contexto, ¿alguna vez les expliqué el concepto de contexto? Creo que no, o al No. menos yo no lo Ok. recuerdo. Muy sencillo. Vieron que nosotros cuando queremos pasar un estado de un componente a otro, ¿qué hacemos? Nada, lo pasamos como una prop. ¿Sí? Y les expliqué el concepto de prop drilling, si no me equivoco, ¿no? Pasar desmesuradamente props de componente a componente, ¿sí? Haciendo una escalera de props. Aunque un componente no use, para llegar al componente de abajo necesito pasar una prop. ¿Se acuerdan de ese concepto? Prop drilling. Sí, Sí, sí. sí. Perfecto. Entonces, el contexto lo único que hace es tener un store o un estado, si se quiere, global. ¿Qué significa? Que cualquier componente, no importa lo más inmerso dentro del árbol de componentes que esté dentro de React, puede acceder a un estado, sin necesidad de recibir props. Esto es alucinante, realmente, porque te evita todo el tema de drilear props de componente a componente. Simplemente en un componente lo que haces es llamar al contexto, y el contexto te dice, ah, mira, yo tengo este estado. ¿Sí? O sea, vamos a ir a nuestro famoso Paint Online. Si lo tengo, Paint Online. E imagínense al estado como algo así, ¿no? Sabieron que dentro de React tenemos el árbol de componentes. Entonces, imagínense que este es nuestro contexto. Y que dentro de nuestro contexto está app. Y que dentro de app está nuestro componente. ¿Sí? Nuestro componente 1. Si este componente necesita información, por ejemplo, los productos, el estado del usuario, la traducción, el idioma de la página, el modo oscuro, lo que fuese, no tiene que pasar por props así, esto. Lo que puede hacer el componente es decir, che, contexto, dame la información. Y el contexto le dice, buenísimo. Esa es un poco la idea, ¿no? ¿Qué es lo que solucionaba Redux en su momento y que sigue solucionando? Obvio, ¿no? Pero Redux fue tan popular porque en este momento, ¿sí? En el momento que nació Redux, no existía como una API nativa el contexto que hoy tenemos en React. Entonces Redux solucionó este problema, evitaba el prop drilling y la gente se volvió loca. Dijo, no tengo que pasar props, ¿no? Y después React dijo, che, ¿cómo puede ser que nosotros no solucionemos este problema? Dijimos, implementemos context, que es un hook, en definitiva. Pero esto es un contexto, es una forma de tener un estado global a la aplicación. Y esto es increíble, nos va a solucionar un montón de problemas. Entonces, en caso de que conviene usar context... Bueno, no, a ver, está buena la pregunta, ¿no? De Jean. ¿En qué caso conviene usar un context? Conviene usar un context cuando tenemos algo común en la aplicación. En general, a ver, imagínense el tema del usuario. El tema del usuario lo requiere el navbar, lo requieren diferentes componentes en base a permisos. Lo tenemos que tener disponible en un montón de lugares, el tema del usuario. ¿Sí? Ahí en general se engloba dentro de un contexto. O sea, cualquier componente que necesite saber el estado del usuario tiene que poder acceder fácilmente y no a través de las props. En el carrito de compras, por ejemplo, como dice Víctor, o sea, eso también es muy común, ¿no? Fíjense que el carrito de compras lo usa, no sé, el navbar, el producto individual para poder aumentar los elementos, el checkout. O sea, hay un montón de componentes. Entonces, en vez de pasar todas las props a diferentes componentes, lo que se hace es, listo, lo almaceno arriba. ¿Sí? Nosotros tenemos una estructura, no sé si alguna vez entraron ahí en Meli, pero hay algo que se llama ayuda verticalizada, que en general son hipervínculos que dicen necesitas ayuda y te dispara algo que se llama Customer Experience, ¿no? Que es básicamente contactarte con el sector de Customer Experience. Nosotros teníamos un componente que era una cosa así. Customer Experience, para que lo voy a poner en otro lado. Customer Experience. Y este componente recibía un montón de props. Recibía, por ejemplo, de qué site viene el elemento, qué usuario es, recibía algo que se llama main user ID, que no importa realmente, recibía algo que se llama ICBT, recibía unas options, que esto era lo importante,
y acá recibía creo que 2 o 3 props más. Entonces, no le jodo, ¿eh? Esto podía llegar a estar hasta en un footer. O sea, podría llegar a estar hasta en un tooltip. Entonces, el prop drilling que había que hacer para poder llamar a este componente era monstruoso. Porque imagínense que tenía esta estructura. Componente 1. Dentro de componente 1 tenía, no sé, componente 2. Dentro de componente tenía componente 3. Y no le jodo, o sea, algo así teníamos. Componente 4, con sus respectivos cierres. Y componente 4 lo que tenía que hacer era disparar o ejecutar Customer Experience. Terminé este refactor hace 4 días, por eso lo cuento. O sea, ¿qué hacíamos nosotros? Teníamos que mandar todas estas props, ¿sí? Esto ya era propio de Customer Experience, ¿no? Pero teníamos que mandar todas estas props hasta el componente más recóndito del planeta. ¿Qué hicimos? Y no solo eso, porque Customer Experience encima era un script externo. Entonces, cada vez que alguien entraba en la página de Meli, se cargaba Customer Experience, no era a demanda. Es decir, no se cargaba cuando hacía clic la persona. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos un contexto, que es Customer Experience, que lo que hace en definitiva es, bueno, genial. Esto lo declaro en un árbol de componentes, arriba de todo, donde me aseguro tener todas estas props, y cualquier componente haciendo esto, imagínense que C4 es esto, ¿no? Y componente 4 es este. Va a ser algo así. Const open customer experience, y lo único que hace es use customer experience. Y me olvidé de todo el prop drilling. Y no solo eso, ahora lo cargo a demanda. ¿Sí? Cuando quiero ejecutar la ayuda verticalizada, lo único que hacemos es esto. Options, y lo referente al Customer Experience. No le jodo que los últimos, fue un PR de 56 archivos más o menos, en donde me pasé limpiando props. Es una gloria igual limpiar props, ¿no? Es lo mejor que te puede pasar. Pero bueno, en estos casos sí amerita un contexto. Cuando veo un comportamiento repetitivo y veo muchas props que están llegando a cualquier componente, digo, che, esto lo voy a aislar, lo voy a pensar en una mejor solución. Casos comunes, bueno, esto me pasó del Customer Experience, usuarios, lenguajes, lenguajes tipo translations, esto de modo oscuro que está súper de moda, carrito de compra, como decía Víctor. O sea, hay un montón de casos. Lo único que tienen que detectar es una estructura que se repite. ¿Se entiende eso, chicos? A ver, Gian, en caso de listado producto y producto, ahí conviene con props. Depende de qué estés haciendo. A ver, imagínenselo así. Ahora vamos allá. Pero sí, o sea, la información la puedes pasar con props, o algo muy propio del client side render es que tu componente puede ir a buscar la información. No necesitas hacer que pasar la data de entre componentes en este caso. Tu componente productos o tu componente producto puede ir a buscar la información hacia la API. O sea, puede disparar una petición tranquilamente. Bueno, a ver, vamos a ir con esto. Entonces, browser router, ya me había olvidado para qué estaba diciendo esto. Browser router es un contexto que justamente nos provee, vamos a ponerlo por acá, es un history. ¿Sí? Nos provee, digamos, todo el estado de lo que es la búsqueda. ¿Sí? ¿Qué páginas visitó el usuario? ¿Cuál es la URL activa? ¿Cuáles son los query params? ¿Cuáles son los query strings? Entonces, este browser router es un contexto que nos provee información. ¿Y cuál es la idea del contexto? Que pueda llegar a cualquier punto de la aplicación sin necesidad de tener las props. Esto está buenísimo y ahora vamos a aprovecharlo, ¿no? Pero este es nuestro componente principal. Por otra parte, tenemos el componente router, ¿sí? Que ahora vamos a ver qué es. Que es el definitivo el que nos va a hacer la redirección y la renderización del componente. Entonces, para no aburrirlos tanto con estos conceptos, voy a hacer un SFC que sea roots, ¿sí? Lo voy a tener por acá. Y acá voy a retornar esto en general lo van a ver así. Esto era router, esto era root, perdón. Y acá le ponen as route. ¿Sí? ¿Para qué? Para simplificar, ¿no? O sea, ¿podrían hacerlo de esta forma? Sí. Browser, router. Fíjense que esto es un componente, ahora vamos a este concepto, y dentro de root acá tenemos diferentes cosas. ¿Sí? Entonces, la gente, para simplificar y no tener esto tan largo y que no sea, para que sea un poco más declarativo también, lo que hacen es ponerle as router. ¿Sí? Entonces entienden, digamos, como router al padre de cada ruta que tengan dentro de su árbol de componentes. Quedaría de esta forma. No sé si sabían que se le podía dar alias a los destructurings que hacían.
Si no lo sabían, ahora lo saben. ¿Hasta acá alguna duda con esto, chicos? ¿Vamos bien? Dudas, lo que quieran, ¿eh? Tienen cualquier cosa. Ok, bien. Perfecto, perfecto. Ok, esto es muy similar realmente a todas las estructuras de rutas que venimos manejando, ¿no? En cualquier lenguaje. Fíjense que tienen un path, ¿sí? En general, si ustedes estuvieron laburando del lado backend, en general lo que se provee a una ruta es un método HTTP, es un verbo HTTP. En este caso no es necesario, realmente no importa. O sea, en general siempre van a ser peticiones de tipo GET cuando yo entre a una página. Entonces, damos por sentado que son GETs, están entrando a esta página. ¿Qué voy a hacer? Path barra. ¿Para qué? Para poder entrar a home. ¿Sí? Básicamente yo estoy configurando que esto, ¿sí? o esto, lo que ustedes quieran, va a ser la ruta principal. Hay un par de cosas que realmente no me gustan como están diagramas en Meli. No sé si alguna vez entraron, pero si entran a una categoría, van a ver algo así. Barra C, viene vos, y barra autos, qué sé yo. Esta C es la categoría. Y hay algo que va de la mano que se llama URLs amigables, o friendly URLs. No sé si alguna vez leyeron el concepto o investigaron qué era, pero básicamente las URLs amigables, Google te posiciona o genera ciertos puntos en cuanto al SEO de tu página en base a las URLs que vos elegís. No sé, Dafiti creo que es un súper buen ejemplo. Dafiti, ¿sí? De implementación de URLs amigables, que lo pueden ver tranquilamente. O sea, al usuario no interesa ver category, C, ahí no entiende nada. O sea, Dafiti tiene implementado esto. Barra autos, barra, Volkswagen. Lo que fuese. Queda más declarativo y Google entiende mejor estas URLs. Hay todo un estándar de URLs amigables que está buenísimo que lo lean. Es más complejo de implementar realmente, pero a futuro, digamos, el posicionamiento orgánico es mayor. No sé si lo sabían, no sé si quieren aportar algo al tema este de URLs amigables, si estuvieron investigando. Amigable sería más intuitivo para el usuario y más que nada para Google. Realmente cuando hablamos de intuitivo es para Google, para la indexación de Google. A mí me gusta, por ejemplo, ver esto. Barra autos me interesa, me gusta ver categoría, barra autos. Pero a Google le gusta más ver barra autos. Así que bueno, nosotros programamos para Google, realmente. Sí, lamentablemente. Entonces, si quieren ver un buen ejemplo de cómo manejan las URLs, ¿sí? Les recomiendo la página de Dafiti, que está muy piola, para todo lo que es e-commerce. ¿Sí? Para e-commerce, blog, súper recomendable que entiendan esto de URLs amigables. Más declarativo para el usuario es más visual. A mí, a ver, hablo de mi punto de vista, ¿no? O sea, a mí me gusta ver que la URL, o sea, si yo estoy en una categoría, que me diga categoría. Pero es porque yo soy así, qué sé yo, capaz tengo mentalidad de programador y no me gusta ver barra autos directamente. Pero realmente para Google es mucho más intuitivo leer, digamos, que no tenga una categoría ahí al pedo, sino que tenga autos, motos, camperas, lo que fuese. ¿Sí? Esto es muy, lo tienen que tener muy en cuenta a la hora de hacer e-commerce, ¿sí? Porque nada, o sea, el posicionamiento es clave. ¿Sí? Así que cualquier cosa que quieran posicionar, piensen de antemano en la estructura de la aplicación en función también de las URLs. Bueno, en fin, voy a poner esto. Acá empieza como el gran enjambre que tenemos, ¿no? Porque tenemos tres formas, realmente, tenemos tres formas distintas de renderizar componentes en una ruta. Ustedes dirán, ¿qué carajo? Sí. A ver, empecemos por lo siguiente. Yo voy a empezar con lo que es render. ¿Sí? Fíjense que render es una prop opcional que tenemos dentro de lo que es root, y lo que hace básicamente es, nada, che, ¿qué componente querés renderizar? Bueno, entonces acá lo que voy a hacer es mandarle mi componente. Entonces, voy a poner esto, miren, voy a poner import. Home from, ¿dónde está esto? Pages. Home. Ahí va. No metí el index por nada en particular, simplemente para que sea un poco más sencillo, no exportar por default y demás, ¿no? Pero ya saben lo que opino. Entonces, home por acá. Fíjense que de esta forma tan sencilla, tan hermosa, ya tenemos implementado un sistema de rutas dentro de lo que es la aplicación. Yo también podría decir algo así, ¿no? O sea, podría decir, bueno, está bien, también voy a tener una ruta que sea products y que me va a renderizar products por acá. Y por otra parte, también tendría un path que sea products barra, vamos a poner 1 por el momento, render,
product. Y cerramos todo. Fíjense que de esta forma ya empezamos a crear nuestra estructura, nuestro árbol de rutas. ¿Dudas con esto? ¿Consultas? ¿Cómo venimos? Obviamente esto está mal, ¿no? O sea, vamos a ver que este elemento va a tener que ser variable para hacer una request de un producto en específico. Pero, ¿cómo venimos? Es sencillo, ¿no? Ahora, vamos a ver que tiene ciertas particularidades. O sea, vamos a... Fíjense lo siguiente. Este archivo de rutas, ¿lo usé en alguna parte? O sea, fíjense que dentro de mi app sigue siendo la misma mugre que me viene con React, ¿no? O sea, sigue siendo de esta forma. Voy a hacer un npm start. Y lo que tienen que tener en cuenta es que este archivo de rutas no es mágico. No es mágico como Next, que tenemos ahí pages y cada page crea una ruta en Next, ¿sí? Acá hay que definirlo. Cuando veamos Next lo vamos a ver. Pero tenemos algo así. O sea, si yo quiero que mis rutas se rendericen dentro de mi app, dentro de mi entry point de la aplicación, ¿qué tengo que hacer? Y llamar a routes. ¿Sí? Vamos a ver acá, miren. Vamos a sacar el logo. Voy a poner import routes from. Y si no moví el proyecto, estaría buenísimo. Routes. Esto. Ahí va. ¿Y qué tengo que hacer acá? Y poner routes. ¿Sí? Hay un montón de posturas con esto. Hay mucha gente que directamente lo mete dentro de lo que es el app.js. No está mal. A mí me gusta tener separadas las cosas. ¿Sí? Yo quiero ver las rutas de mi aplicación. Listo. Tengo mi archivo de rutas. No quiero hacer tanto quilombo. Quiero tenerlo concentrado de esa forma. ¿Qué otra ventaja tengo? A mí, por ejemplo, hay diversos contextos que me gusta ponerlos dentro de lo que es el app. ¿Sí? Entonces, imagínense que yo tengo un sistema de usuarios. Bueno, acá pondría mi users provider, que sería mi contexto. Si este usuario tiene que manejar idiomas, podría también hacer un provider. Entonces, por este motivo, digamos, me gusta mantenerlo separado, ¿no? No mezclar el app con las rutas, porque el app lo veo como más para contextos generales, ¿sí? Y las rutas quiero que sea lo más legible posible para que una persona pueda entender a simple vista qué maneja su aplicación, en definitiva, ¿sí? Entonces, es por este motivo nada más. Si ustedes quieren meter todo en el app, no pasa nada, ¿sí? Esto le va a funcionar igual. Recuerden que React es súper imperativo en ese sentido, ¿no? Donde pongan las cosas, realmente les van a dar. De hecho, pueden hacer esto ustedes dentro de React. O sea, imagínense que tienen esta ruta y ahora vamos a ver, ¿no? Pero pueden crear un section acá y el home se va a renderizar adentro de un section. Pueden crear un div acá y product se va a renderizar dentro de un div. A mí me gusta más aislarlo en pages. Sí, sin duda. Sin duda. Pero es por esto que les digo, ¿no? Mi justificación es, bueno, hay contextos que son generales. Si no, ¿cómo tendría que proceder si tengo todo en app? Y imagínense que este es mi app.js. Y tendría que tener acá también un contexto, app, users, provider. Y capaz hay algo que quiero excluir o algo que no quiero incluir. Y acá tendría que tener language provider. Y así como que esto se va ensuciando un poco, ¿no? Y esto ya dejó de ser roots, o dejó de ser app. Es simplemente una bolsa que está toda mi aplicación ahí tirada. Entonces, para que sea lo más legible posible, me gusta tenerlo dividido. Eso es opinión personal igual, ¿eh? Es lo que también estuve viendo, no es que... Nada, lo inventé yo esto. Ahí va. Bien. Por ahora, entonces venimos bien. Entonces, fíjense qué prolijo que queda el app. De hecho, podemos pasar una arrow function. Así ya nos termina de quedar estandarizado esto. Y podemos sacar el retorno y ahí nos quedaría más prolijito todavía. Ahí va. Bien. Vamos a ver qué pasó con esto. Voy a mi aplicación. Fíjense que por default tengo la homepage. ¿Sí? Acá viene la molestia de lo que es React, en definitiva, ¿no? Pero si yo vengo acá, esto lo quiero abandonar claramente, y yo voy a Products, por ejemplo, fíjense lo que pasa. O sea, acá se me están pisando los dos elementos. O sea, tengo por una parte homepage, que está bien, en realidad está bien, y tengo por otra parte products, que es lo que yo realmente esperaba. Entonces, para resolver este conflicto, fíjense por qué pasa, ¿no? Porque la home es barra, y products es barra products. Entonces, lo que está haciendo React es detectar, che, acá Fran puso barra, pero también puso barra products. Listo, le muestro los dos componentes. Bye. ¿Cómo solucionamos esto? Nada, o sea, obviamente esto está contemplado.
¿sí? Y dentro de lo que son roots existe la propiedad exact. ¿Sí? Exact básicamente lo que hace es una coincidencia exacta. Todo lo que hace esto por abajo son expresiones regulares. ¿Sí? Entonces, el exact lo que hace es que haya una sola coincidencia, que toda la cadena se tenga que cumplir estrictamente con lo que está en el match de la URL. ¿Sí? Entonces, fíjense que si yo pongo esto, y vengo acá, ahora sí, veo barra products. Perfecto. Si yo voy a la raíz, veo la homepage. ¿Y qué piensan que va a pasar en este caso? En base a lo que vimos arriba, ¿no? Y te va a traer las dos cosas. Tenés que poner exact para evitarlo, ¿o no? Exacto, valga la redundancia. Pero, exacto, o sea, ¿dónde lo pondrían? Siempre se pone en la base el exact, ¿no? O sea, en la ruta como más abarcativa. En este caso, por ejemplo, si yo tengo el slash, solamente el slash, sí, listo, le pongo exact para evitar hacia abajo la propagación. En este caso pasa lo mismo. Si yo tuviese products barra 1, a mí me interesa que machee por productos. ¿Sí? Entonces le voy a poner exact a lo más genérico. ¿Sí? Voy de lo más genérico a lo más específico. ¿Sí? Si yo, por ejemplo, tengo algo así después, no sé, root, path, categories, y con un componente, y tengo por otra parte categories barra ID, al que me correspondería ponerle exact es al más genérico, ¿sí? Al que tenga menos información, en definitiva, ¿no? ¿Se entiende este concepto? Fíjense que de esta forma voy a barra products, barra 1, y fíjense que me muestra la página del producto. Entonces, no el exact en todos lados. Claro, no. A ver, no le pongan exact por poner exact. ¿Sí? Eso no, eso está mal. Si tienen una jerarquía definida de elementos, algo muy, muy interesante también es el comportamiento de un componente que se llama switch. Switch básicamente es como un switch case, imagínenselo de esa forma. El primero que machea, corta el elemento, ¿sí? O sea, sale de la ejecución. Miren qué pasa en esta parte, ¿no? Es un componente, entonces básicamente se usa como cualquier otro componente. Voy a englobar todo con un switch. Ejemplo. Entonces, si yo voy a products, fíjense que me machea este products, y si yo voy a products barra 1, fíjense que me vuelve a machear este products. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo esto es, che, encontró una coincidencia acá. Sin el switch, miren lo que pasa. El switch, ¿qué hace? Corta cuando encuentra la primera coincidencia. Listo, la primera coincidencia la encontró acá. Entonces, corta el flujo de ese componente. Esto no está bien, realmente, ¿no? O sea, yo tengo que asegurarme que la ruta más genérica tenga su propio exact. Entonces, de esta forma, miren la diferencia, ¿no? Acá, con el switch, me está cortando en products. Si yo le pongo exact a esto, va a parar a la ruta de abajo, ¿sí? Y me va a poner esto. ¿Se entiende este concepto? El switch lo usan un montón para prevenir justamente el comportamiento de duplicación de componentes, si se quiere ver. ¿Sí? Entonces, aconsejo poner un switch. Si tienen bien diagramados los exact y entienden qué pasa en su aplicación, realmente no lo veo tan necesario. Pero está bueno como buena práctica para atajarnos. ¿Sí? Que no vea cualquier cosa el usuario. ¿Se entiende esto? ¿Estamos bien? Frank, Ok. quizá no entiendo muy bien por qué no lo usarías el exacto. O sea, ¿en qué caso te interesa que no machee por la ruta completa? Porque ahí vos el 1 después lo vas a reemplazar seguramente por una variable, digamos. Sí. Lo vas a- ¿Y De en qué hecho, caso no te veámoslo, interesa? ¿no? Sería así. Si yo quiero que este elemento sea genérico, es muy similar a cualquier lenguaje realmente, ¿no? Esto básicamente es una array que sea lo que venga. Dale, seguí, Alex, perdón. No, eso, simplemente es como que no visualizo en qué caso no usarías el exacto. O sea, ¿para A ver, qué? imagínate que vos después te venís acá y decís, listo, no voy a hacer nada más con productos. Voy a empezar con categorías. Acá, ¿te conviene? O sea, ¿es necesario poner un exact acá? No, no necesario, pero no veo por qué no sería por default, por ejemplo, el comportamiento. O Bueno, sea, porque esto hace una evaluación realmente. O sea, el exact lo que le dice a React es, che, compárame esta cadena.
Entonces, capaz, en este caso, esto es secuencial, ¿no? Es desde arriba hacia abajo. Entonces, si vos le pones exact acá, y realmente no es necesario en este punto, pero si se lo pones, lo que va a hacer esto es machear o preguntar si la cadena, si esta coincidencia es exacta. Y realmente para este punto no es necesario. ¿Me entendés? Porque si puse productos y algo después, listo, me interesa que no coincida en ninguna de estas, pero sí en esta. Es como la por default, la que no tiene el exact en definitiva, ¿no? Es si no se cumplió nada lo de arriba, se va a cumplir esta que no tiene exact. ¿Me explico? O sea, esto hace una comprobación Sí, más. sí. Imagínate que, repito, vos querés entrar acá, barra products, barra 1. Listo. ¿Esta se cumple? No, tiene exacto. O sea, me fijo si hay una coincidencia exacta. No se cumple. ¿Esta se cumple? No, tiene exact, veo que no hay una coincidencia exacta. Entonces, la única que sigue con productos realmente es esta. Yo no quiero evaluar otra condición más, porque esto en definitiva lo que hace es una comprobación con un if, ¿no? No quiero evaluar otro condicional para este caso por defecto. Es simplemente por eso. ¿Le puedes poner exacta todo? Sí, no hay drama. Pero el concepto, digamos, te dice que no es necesario para algunos casos. Me perdí lo que hacía el switch. Vamos al switch. Pará, ¿se entendió, Ale? Sí, sí, entiendo. Ahí va. El tema del switch es como cualquier switch case, ¿no? O sea, un switch que tiene, nada, es un switch, bueno, no sé, algo, y dentro de ese switch vos tenés los cases. Algo punto algo. ¿Sí? ¿Qué haces? Cuando vos tenés que cortar un switch para que no siga con las partes de abajo, ¿qué haces? Un break, ¿no? Para que no siga leyendo el flujo de los cases. Entonces, el switch básicamente lo que hace es esto. Se mete, o sea, dentro de cada ruta, y lo que hace es, bueno, cuando ya encontré una coincidencia, salgo de este componente, hago un break. ¿Para qué? Para no seguir leyendo las rutas de abajo. ¿Me explico, Jan? O sea, vamos a ver la diferencia, ¿no? Imagínate que vos no tenés un switch acá y no tenés un exact acá tampoco. Ahí va. ¿Qué tendría que pasar? Fíjate que vos entrás a products barra 1, o sea, entrás a este componente y estás viendo los dos. Es ese comportamiento. ¿Por qué? Porque macheó por este que no tenía exact y macheó por este que tampoco tenía exact. ¿Eso se entiende, Jan? Sí. Entonces, fíjate la diferencia al poner un switch. O sea, esto va dentro de router, switch, y lo voy a trasladar hacia arriba. Mira lo que pasa. No toqué nada, ¿eh? Fíjate lo que pasó. Le puse el switch y automáticamente descartó este match. ¿Por qué? Y porque ya matchó por este elemento de acá arriba. Al no ser una coincidencia exacta, lo que hizo el switch fue, bueno, products es similar a lo que escribió acá en la URL, a products barra 1. Hay un match parcial. Entonces, como hubo un match, lo que hace el switch es break. Sale de esta función, sale de este return y no muestra la ruta de abajo. ¿Se entiende? Corta el flujo de la ejecución del componente, en definitiva. Fran, entonces, en Sí, esta bien. situación es importante el orden que das, ¿no? Importantísimo. Como todo en React, es importantísimo el orden. Ok, Si usás switch sin exact, y justamente esto, ¿no? Si usás switch sin exact, lo que te va a mostrar es el primero que machea, el primero que tiene ese match parcial. Por eso también es súper importante entender qué tiene que renderizar, qué es exacto y qué no. El tema del orden. Claro, mira, lo voy a dar vuelta. Voy a sacar el switch. Fíjate que ahora me mostró product page. El switch acá lo que dijo es, bueno, detecté esta coincidencia parcial. Corto. Bien, ahí va. Volvemos. Render. Bien. Hasta acá buenísimo. Ahora, hay otras formas realmente de hacer esto, ¿no? O sea, imagínense que yo podría decir acá, bueno, voy a crear un componente, voy a crear una ruta que sea categoría. ¿Sí? Y voy a renderizar categoría. Y yo acá digo, categoría. Y yo acá digo, no tengo componente categorías. Entonces, no podría, digamos, renderizarlo de esta forma. Tendría que crearlo y demás. Ahora, yo podría hacer algo así. Lo que me permite esto es renderizar o ejecutar, si ustedes quieren verlo así, una función flecha, una arrow function. Yo podría hacer esto. ¿Sí? Y por acá poner h1 categorías. Ejemplo. Entonces, si yo vengo acá y digo, bueno, voy a entrar a barra
category, fíjense que esto lo que hace inmediatamente es ejecutar esta route function. ¿Se ve esto? Ustedes dirán, ¿para qué corno quiero hacer esto? Tiene un par de ventajas. O sea, tiene una desventaja clarísima y tiene una ventaja. ¿Cuál es la desventaja? Y que cada vez que se renderice esto, cada vez que se renderice este árbol de componentes, esta route function se va a volver a recrear. ¿Se entiende? O sea, se vuelve a crear, digamos, esa función, porque no está memorizada ni nada por el estilo. Este render tiene un React memo arriba. Entonces, si no cambia ninguna dependencia de todo ese árbol, el componente se mantiene. En el caso de la route function, no se puede memorizar, y esto causa un re-render o una recreación de la referencia del objeto de la función. Fiaca. Pero miren la ventaja que tiene. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, ¿no? Esto es lo que le decía, que React es declarativo realmente, ¿no? Porque pueden poner lo que quieran donde quieran. Es un peligro, pero está bueno. O sea, ustedes pueden hacer algo así. Yo puedo englobar un section acá y acá retornar este elemento. ¿Sí? Realmente no tiene ninguna magia esto, ¿no? Tiene la magia de que nunca lo puedo cerrar, pero otra magia no tiene. Ahí va. Fíjense, o sea, esto lo que hace es mantener este árbol. Y fíjense que ahora metí el section realmente donde quise. Vamos a meternos acá. Y fíjense que tengo, a ver, si lo tengo acá, tengo un section h1 montado dentro de mi ID root. Listo. Por otra parte, vean lo que pasa acá. Vean el árbol de componentes que está creando React para hacer todas las rutas. O sea, es una locura. Y fíjense esto es lo que les comentaba en un principio, ¿no? Yo acá tengo el app, que es el entry point, tengo mis rutas, y tengo browser router. ¿Sí? Tengo toda esta aplicación. Fíjense que acá veo algo medio raro. Prop children. Esto de children lo vamos a ver con los contextos y con los high order component, pero básicamente un children es un componente. Este componente principal tiene un componente hijo. ¿Cómo simbolizo eso? Con children. Children es una prop especial, ¿recuerdan como props que nosotros teníamos? Bueno, tenemos la prop children. ¿Qué hace eso? Nada, simplemente me permite anidar componentes. Y esto es una de las magias de React también, ¿no? La composición, de poder tener un componente principal y dentro de ese componente principal poner más componentes. Si yo lo miro desde acá, ¿qué son todos estos objetos o estos componentes que tengo? Son children de router. Si yo lo miro desde acá, ¿qué son todos estos objetos que están hacia abajo? Son children de switch. ¿Se entiende? Y si yo lo miro desde acá, ¿qué es esto? Esta return. Y es un children de root. Entonces, todos estos componentes que están adentro de componentes, esta composición es posible gracias a la prop children que tiene React, que no es más que un mecanismo de, nada, yo desde un padre renderizo un componente hijo. Es simplemente eso. Vamos a verlo con Hawks y demás, pero es súper interesante el mecanismo. Y ahora, esto es el comportamiento que les explicaba de los contextos, ¿no? Fíjense lo siguiente. Yo me paro en browser router, y buenísimo, listo, tenemos la prop children. Inmediatamente tenemos switch. Si yo me paro en router, ¿qué está pasando acá? Fíjense esto. O sea, a router le está llegando un montón de cosas. Le está llegando una prop que es children, que es la que hablamos recién, y además le está llegando una prop history. ¿No? Fíjense esto, el history navigation es clave. Es básicamente lo que nos da React a través de algo que se llama navegación iterativa. O sea, yo para ir hacia atrás, ir hacia adelante, nosotros en realidad tenemos un array de historial. Si yo me quiero mover adelante en una página, lo que hace es un history.push y me agrega una URL. Si yo quiero eliminar esa página, hace un history.pop. Si yo quiero navegar de esa forma, sin necesidad de tener un href, lo que tengo que manejar es el objeto history. Y miren acá, tengo location. Y dentro de location tengo un estado, o sea, puedo mandar estados entre rutas. Tengo el pathname, tengo el hash, tengo un montón de funciones. Y ustedes se preguntarán, che, pero ¿qué onda eso? Porque te dice props, y realmente no le estás mandando ninguna prop a este componente. No, y esta es la magia del contexto. Se pasan las props de forma implícita, sin necesidad de tener que declararlas dentro del componente. ¿Se entiende? O sea, todo esto es posible, digamos, gracias al comportamiento de browser router. Por eso digo que browser router es clave, ¿no? Si ustedes borran este elemento, router, lo que sé yo, pero bueno, si ustedes lo borran, claramente explota todo. Me dice, che, vos no puedes tener un switch, o si quieren ir un poco más allá, ¿no? Ustedes no pueden tener una ruta, ¿sí?, fuera de un browser router, porque a esa ruta, a ese switch, le falta contexto, le falta ver en dónde está, qué acciones puede hacer, etcétera, etcétera, etcétera.
Por eso es importantísimo el tema del contexto, acá. Porque ese contexto le provee todas las props necesarias para que esto funcione. ¿Se entiende ese concepto o es medio creepy? No, se entiende. ¿Se entiende? Ok, bien. Sigamos. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿para qué corno me sirve esto? Miren esto. Props. Console.log props. Ustedes dirán, che, buenísimo, pero no le mandaste nada de props. No, pero, a ver si... Contexto. Fíjense lo que hizo el contexto. Le pasé history, no le pasé nada. Y de cualquier forma, acá dentro de category, tengo location, tengo history, tengo location, tengo match. Fíjense que este match es importantísimo, ¿no? Porque miren lo que puedo hacer. Barra remeras. ¿Qué va a hacer esto? Miren lo que pasa acá. Match. No me macheó nada porque me faltó crear el barra, lo que fuese, ¿no? Pero acá, en teoría, fíjense lo que pasó. Is exact es false. No está macheando exactamente con lo que yo planteé dentro de mi ruta. ¿Se entiende? Si yo hiciera esto, miren, ID o barra ID le vamos a poner. Fíjense lo que pasa acá. Vamos a limpiar esto y vamos a volver a ejecutarlo. History, vamos a match. ¿Cómo es la coincidencia? Exacta, porque ahora le puse un barra a algo. Y fíjense que en params ahora tengo información adicional. O sea, yo podría hacer esto. props.match.params.id. Y acá me fijo la categoría exacta que puso el usuario. ¿Para qué me va a servir esto? Para hacer una petición. ¿Se entiende? A la API de quien sea, no me importa. Pero lo mismo con productos. Si yo entro a productos /1, acá voy a hacer la petición del primer producto. ¿Se entiende? Por eso es tan importante poder acceder a las props a través de un contexto. Y ustedes dirán, sí, Fran, pero vos me hablas de limpiar el código, de que sea todo más limpio, y me cagás la vida ensuciándolo así. Sí. Todo el sentido del mundo tiene. Ahora, les propongo una pequeña cosita más. Vamos a refactorizar un toque esto. A ver si podemos. Voy a borrar toda esta mugre que metí acá. A ver si lo pensamos juntos, ¿no? Podría hacer algo así. Roofpath. De hecho, vamos a hacerlo con este products. ¿Sí? Yo lo que les quiero que quede en claro es, cuando yo quiero renderizar componentes, ¿sí? Externos, sin necesidad de pasarle props, sin necesidad de hacer todo ese quilombo, uso el método o la prop render. ¿Eso se entiende? Cuando quiero renderizar un componente independiente, que no depende de ningún dato de la navegación, por el momento. Ahora, si a un componente le quiero pasar un estado, porque imagínense que acá yo podría tener un estado que sea search, set search. Use state. Y presten mucha atención a esto porque en esto viene la tarea, ¿no? También un poco lo que tomaron en el desafío de Meli. Quiero hacer un buscador. Bueno, yo podría tener mi buscador completamente desacoplado de las rutas. O sea, lo quiero tener en todas las vistas. Buenísimo, yo podría hacer algo así. ¿No? O sea, imagínense que podría meter algo así y acá tener un input type text con name search, con un placeholder que sea buscar. Sin ningún problema podría tener esto. ¿Y qué me garantiza esto? Que en cualquier página, yo voy a tener mi input acá. ¿Está bien? O sea, lo voy a tener acoplado a todas las rutas que existan. Obviamente esto tiene que ser un componente, ¿no? Lo estoy haciendo acá para jugar un rato. Pero bueno, tendría que ser un componente. Ahora, yo acá podría hacer algo así. OnChange, esto va a disparar un evento. Este evento lo que va a hacer es poner setSearch en e.target.value. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? ¿Y cuál es la ventaja que me da, digamos, tener la prop component? Bueno, que la prop component me permite hacer algo así, mire. Esta es la tercera forma que tenemos de renderizar un componente, que es muy similar a la anterior. En vez de cerrar esto de esta forma, a ver, esto lo voy a dejar acá, lo voy a hacer con home, me parece más limpito. Root. Cierro root. Y voy a poner tercer forma de renderizar componentes. Tercer forma. ¿Sí? ¿Qué me permite esta forma? Bueno, el comportamiento realmente es el mismo. Si yo voy a home, a ver, esto me está renderizando algo.
Input type, vamos a chingarle. No sé qué pasó acá. A ver, voy a sacar esto un toque. A ver. Home, creo que... tengo el otro turno acá, ¿no? Poner esto. Vamos a ejecutarlo con un pequeño callback. A ver si quiere ahí. Che, no lo está tomando. Estoy poniendo bien las rutas. ¿No tenés que importar el componente home? ¿No le importé? Sí, acá está, No sé. Ah, perdón. Sí, lo tengo. ¿Ven algo ahí raro? A ver, vamos a hacerlo así. Component. Home. Fíjense que, o sea, realmente no tendría que haber diferencia entre una y otra, ¿eh? O sea, dentro de home tendríamos que seguir viendo home. Cualquier cosa. Localhost 3000. Homepage. Ok, ahí está funcionando. Y vamos a ver qué onda esto si lo pongo así. Exact. Vamos a poner cerrar root acá. Y acá vamos a poner home. Ahí anda, qué sé yo, ¿no? Menos averigua Dios. Bueno. Me parece que, capaz porque estabas en localhost /home, habías escrito. Ah, qué Y no salame. hiciste un /home. Qué salame. Ahora vemos cómo resolver eso, gracias. Pero no, este es el path, ¿no? Es barra. Ahora, ¿a qué iba con todo esto? De esta forma, a nosotros se nos permite pasarle props al componente, que mediante esta forma no podríamos. ¿Sí? O sea, esto renderiza un componente y punto. Ahora, si yo lo planteo así, yo puedo hacer esto. Que esto es un comportamiento súper interesante, ¿no? Porque a mí en la aplicación principal, como es este caso, necesito buscar. Necesito buscar porque esto le tiene que pegar a home. O sea, el buscador tiene que estar en todas las páginas, caso de Meli, y particularmente tiene que buscar en diferentes componentes. Por ejemplo, a mí me serviría tenerlo en productos. Pero lo que quiero que entiendan es que de esta forma yo puedo involucrar rutas y componentes. Y a esos componentes le puedo pasar un estado, o props, o lo que ustedes quieran. Entonces, cuando necesiten, además de renderizar un componente con una ruta, pasarle un estado global que esté solo en su app, por ejemplo, tienen que renderizarlo de esta forma. Tienen que tener su ruta y como children, si lo quieren ver así, como children, tiene que estar el componente que van a renderizar cuando matche la ruta y las props que le quieren pasar. ¿Se entiende este concepto? Esto sería súper útil en este aspecto, ¿no? Veámoslo así, un segundo. Component home. Vamos a sacar este render. Vamos a dejar render acá. Vamos a dejar el exact acá. Esto está perfecto. Y acá voy a hacer lo siguiente. Root. Products. Y vamos a poner search. Search. Ahí. Miren lo que pasa. Voy a homepage, perfecto. Voy a barra products. Se renderiza products, eso está perfecto. Y miren lo que pasa acá. En components, ahora veo todo mi árbol, y veo lo siguiente. Fíjense que como prop me está llegando search. ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando la persona entra a productos, recién ahí voy a disparar una petición HTTP a la API de Mercado Libre y buscar, no sé, imagínense que acá la persona buscó iPhone. ¿Sí? Me está llegando esto como prop. ¿Qué va a hacer? Y bueno, a través de Axios, le va a pegar acá, iPhone, Image 5. Y esa página recién va a ser la petición HTTP. No la voy a hacer en Home. En Home no me interesa hacer ninguna petición HTTP. No sé qué está buscando el usuario. Pero cuando busca, ¿sí? Lo que quiero es que me vaya a productos y me haga la petición. ¿Para qué? Para mostrarle, para dibujarle en la pantalla todo lo que buscó, todos los datos correspondientes a su búsqueda. Entonces, yo podría tener algo así inicialmente, ¿no? Para no complicarme la vida. Podría tener, a ver... Vamos a tenerlo dentro de root. No, voy a tener un input. Voy a volver un fragment primero. Entonces, voy a tener un input de tipo text con el placeholder que sea buscar. Fíjense lo siguiente. Tenerlo de esta forma, no sé si sabían este truco, pero si se paran acá, vieron que a veces es molestísimo y que no lo pueden sacar. Tienen que ir para arriba
y ahí volver. No entiendo por qué funciona así, pero bueno, no importa. En fin, ¿qué me permite esto? Tener en todas las páginas el input. Buenísimo. O sea, ¿qué significa? Que si entro a home, que si entro al producto individual, a lo que fuese, ¿sí? Esto va a estar en todas las páginas. Bien. Ahora, ¿qué me va a permitir esto? Y bueno, justamente hacer un refresh, buscar diferentes productos en función del estado. O sea, si yo hago algo así, miren, vamos a hacer podríamos ponerlo en un form, ¿no? Esto, form, on submit, vamos a poner handle search, y listo, vamos a tenerlo así. Entonces, const handle search, vamos a poner el evento, e.preventDefault, vamos a ponerlo así, ahí va, e.preventDefault, y vamos a poner set search e.target.value. Vamos a poner acá product .target.elements y acá vamos a poner product.value, ¿no? Algo así sería. Entonces, ¿qué me va a permitir esto? Bueno, cuando el usuario busca, a ver si esto lo metí bien, handle search is not defined, ¿por qué? Acá arriba, on submit, lo puse bien. Ahí va. Cuando el usuario busca algo, ¿cuál es la idea? Que cambie el estado de la aplicación, que se actualice el componente que cambió el estado, en este caso products, y que se vuelva a hacer una petición a la API. Entonces yo busco remeras, listo, se va a ejecutar este componente, ¿sí? Con información de las remeras. Y va a hacer una petición a remeras. ¿Alguien habló? ¿Marcelo? Yo los muteo. Por las dudas. Ya que dicen cualquier cosa. ¿Se entiende el concepto? Entonces, una forma de resolver el problema de, no sé, el desafío Meli es esta. ¿Está bien? Tengo un buscador general, tengo un estado general y tengo un componente que consume ese estado. Que cuando ese estado cambia, hago la petición de nuevo. Y ahí actualizo la página. ¿Se entiende este concepto? ¿Dudas, consultas con esto? Ya lo vamos a ir viendo, pero me interesa que se entienda el concepto más. ¿Vamos Fran, bien? Sí, una consulta. dale. Ahí si vos pones, viste, cuando vos lo haces onliner, por así decirlo, que pones render, si vos ahí pones component, de esa forma no podrías pasar props, por ejemplo. Si vos ponés acá, por ejemplo, component, products. No, claro, no, por ejemplo en el de abajo, que lo tenés en una línea, por así decirlo, viste que vos en un momento lo hiciste con render y después Sí, con component, a product ponele. claro, bien. Sí, no Esa podrías. diferencia. O Porque me sea, quedó claro que si vos lo haces con el root, con dos tags y en el medio el componente, ahí le podrías pasar prop, pero claro, de esta forma en una línea, ¿cómo sería? en línea sería algo así. Vamos a component, tenemos el callback, o sea, no zafamos del callback, realmente, ¿no? Ah, Pero bueno, o a mí sea, me tendrías molesta, que ¿no? hacer algo así. Return, product, y acá con las props que necesites. Para que acá... Ah, sería medio agregar medias líneas al pedo, ¿no? Medio molesto. Sí, es molesto, realmente es molesto. Y encima nunca me cierran bien, así que doble odio le tengo a esto. Pero sí, o sea, tendrías que agregar un callback, como habíamos hecho. A mí esta forma realmente no me gusta y realmente nunca lo usé. O sea, si necesito pasar props, lo hago con children, y si no, directamente renderizo el componente que necesito con render o con component y listo. ¿Sí? Bien. Lo que quiero que Y vean si es vos esto tenés, por... bien, y si vos pones el component así en una sola línea, se supone porque no le pasas prop, digamos, así como está en Exacto, línea. exactamente. Bien, O sea, ahí va, de esta forma el componente no recibe ninguna propia adicional. Sí. bien. A ver, lo que me interesa en este caso es, en el caso de productos, sí me interesa que reciba una prop, porque se va a tener que actualizar por cada búsqueda. Pero en el caso del producto individual, no, porque al producto individual, en teoría, yo accedería con un link de la parte de productos. ¿Se entiende? O sea, tengo un listado de productos. Yo voy a tener un ver más, y eso me va a llevar al producto individual. ¿Se entiende? Este caso está bueno cuando el componente se tiene que renderizar. O sea, a partir de una búsqueda, renderizo el componente. ¿Se entiende? Sí, de una, perfecto.
algo interesante, ¿no? Imagínense que quiero hacer esto acá y voy a meter algo así. Quiero hacer una navegación. Quiero decir, che, mira, cuando la persona busque, lo que quiero hacer es renderizar products. Buenísimo. Entonces, yo podría hacer algo así también, ¿no? Use history, a ver si, para que lo vean también en la documentación. Use history. ¿Qué piensan que es este use history? ¿A qué les suena? Accede al historial que recorriste. Al historial, perfecto, pero ¿qué ven que es? Es un custom hook, en definitiva, ¿no? Es esto, es un custom hook que viene de React Router DOM. Entonces, yo acá podría hacer algo así, const use history, como lo dice acá exactamente, el nombre que quieran, y esto viene de use history. ¿Sí? Fíjense que esto se destructura de acá, en definitiva. ¿Sí? No sé por qué no me lo marca. Bueno, no lo sucede. Bien, vamos a poner acá. Bien. Entonces, imagínense que yo quiero hacer esto. Hago un prevent default y cuando busca la persona, ¿qué me interesa hacer? History.push /products. ¿Por qué push? Porque a mí no me interesa realmente hacer un href, recargar la página, nada de eso. A mí me interesa hacer navegación imperativa, que se recargue el componente. ¿Sí? No me interesa recargar todo el árbol. Ahora vamos a ver qué pasa con un href, ¿no? Pero no me interesa desmontar todo React. Me interesa hacer una navegación imperativa, que se recargue el componente, que muestre productos. Miren la diferencia, ¿no? Cuando yo vengo acá y pongo, no sé, remera, vamos a ir a home, ¿no? Cuando vengo acá y pongo remera, aprieto enter, acá me tiro raro. A ver, vamos a ver cómo está en la docu. Ya veo que cambié esto. On click, history push. Che, está igual esto, ¿no? O yo estoy loco. A ver, vamos a hacerlo con LED. Creo que no lo tenés que importar, Fran. Está importado, ¿eh? View history, React Router DOM, React Router DOM. Bueno, ¿cómo me faltó recargar? ¿Qué sé yo? A ver. F5, remera. Mira, che, se volvió loco. Bueno, ahora vemos cómo hacemos. No sé qué pasó ahí. Si alguien lo vio algún error, chifle, ¿eh? No, con Leto, con Const realmente lo mismo, porque history, o va, en realidad push es un método. O sea, no tendría que haber ningún problema, realmente. Products. No, che, está explotando. Bueno, ahora lo busco, no pasa nada. En fin, y algo que me habían comentado, ahí que había sido un comportamiento medio raro, era qué pasa con las rutas que no están contempladas dentro de nuestras rutas, ¿no? O sea, porque, perfecto, acá entramos a Home, acá entramos a Products, acá entramos a Products /1. O sea, eso está perfecto. Pero ¿qué pasa si entro a Pepito? O sea, fíjense que evidentemente no sé qué está haciendo. O sea, está entrando en una ruta que realmente no existe. Entonces, para prevenir todo ese comportamiento y generar algo por defecto, yo lo que podría hacer es, al final de todo, como sabemos que es secuencial este caso, yo podría llamar al componente redirect. O sea, tranquilamente. Redirect es un componente que viene dentro de lo que es React Router DOM, que justamente me permite una redirección. ¿Sí? En caso de que no haya encontrado ningún componente, yo podría decir, bueno, anda a la raíz. ¿Se entiende? O sea, este comportamiento, si yo entro a lo que sea, fíjense que automáticamente no macheó con ninguna ruta y me llevó a lo que es la raíz. ¿Se entiende este concepto, chicos? ¿Este es el concepto de protección de rutas? No, ese es otra cosa. No. De hecho, cuando veamos el tema de protección de rutas, después de contextos, vamos a tener dentro de rutas una que se llama, no sé, o private routes, o protected, o lo que quieran, ¿sí? O admin. De esta forma, digamos, vamos a proteger las rutas. De todas formas, recuerden que la protección realmente la hacen desde el back. ¿Sí? Ahí podría ser un error. Sí, podría ser el famoso, no sé, 404, ¿no? O error. Sí, y ahí tener un componente. Sí. Podrían hacer algo así, miren.
Acá. Root, path, error, component o render, error component. Tranquilamente. No machó con ninguna ruta por exacto. Sí. En realidad no es solo eso, sino que no machó, no hubo ninguna coincidencia ni ninguna similitud con las rutas. ¿Sí? Es por eso, digamos, que decantó acá. Al no tener ninguna barra, porque le pusimos exact, al no coincidir con products, que era exact, y al no coincidir con esta, lo que hizo fue, bueno, listo, voy por el redirect. Y el redirect lo que hizo fue mandarlo de nuevo a home. Pero como dice el compañero, pueden tener un famoso 404, que hagamos un redirect to error. Y ese error lo que hace es, listo, viene a este componente. ¿Sí? Eso se podría hacer sin ningún problema. ¿Quién me había preguntado? Marian, ¿no? No, yo te había preguntado lo de protección de rutas. Ok. Bueno, no sé qué me había preguntado, pero ahí estamos. ¿Se entiende esto, chicos? Esto lo voy a dejar acá en stand-by por el momento. No sé qué onda. ¿Por ahora venimos bien? Bien. Ahora, damos una cosita más que me interesa antes de seguir, ¿no? Vieron que yo acá les había comentado esto de, bueno, también puedo pasar estados. Vamos a mandar un custom state, así queda hardcodeado. Y voy a mandar esto acá. ¿Sí? Listo. O sea, lo único que quiero que entiendan, que quede claro, es que a un componente se le puede mandar información, ¿sí? Mandándole o renderizándolo de esta forma, a través de los childrens. ¿Sí? Ahora, yo me había creado un navbar. Nav. A ver, está por acá, ¿no? Components, navbar. Voy a poner navbar. Obviamente no me lo importa, porque estoy con una suerte. Entonces, import navbar. ¿Qué característica va a tener este navbar? Fíjense que lo van a ver en teoría todos los componentes, ¿no? Todas las páginas van a compartir este navbar. ¿Sí? Eso se ve. Al estar dentro de lo que son las rutas, todas las páginas van a compartir este navbar. ¿Sí? Veamos unas cositas. Voy a venir al navbar, acá, a mi componente, para que veamos unas cosas, y voy a meter dentro de este return, voy a meter dos href, para molestar un rato. Href, vamos a meterle que vaya home, y acá vamos a meter otro href que vaya a products. Productos. ¿Sí? Lo visualizan absolutamente todas las routes. ¿Sí? Ahora le damos una clase para que quede decente, ¿no? Pero fíjense el comportamiento. O sea, ¿cuál es la idea? Que si yo, por ejemplo, voy a productos, fíjense lo que pasa acá, ¿no? Ven, no sé si llegaron a ver ahí la pestaña, pero ven que recargó absolutamente toda la pestaña. No sé si llega a ver, pero ese es el comportamiento que no queremos. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo React en este caso es desmontar todo este árbol y volver a recrearlo. Y es lo que estamos perdiendo, es tiempo de interacción. O sea, tenemos que volver a levantar todo el DOM para que el usuario pueda acceder a la ruta de productos. Cuando capaz el navbar se mantiene, el footer se mantiene, el aside se mantiene, y solamente cambia la información central. ¿Está bien? Entonces, para poder resolver eso, lo que nos provee este React Router DOM, que tenemos por acá, que le voy a sacar un toque, lo que nos provee este React Router DOM es un componente que se llama link. From React Router DOM. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene? Bueno, que link usa todo este history object que yo les comentaba antes. Entonces, este componente, si ustedes se paran acá y tienen esto, lo que van a ver es algo así. Miren, si quieren implementar este componente, pueden decir, bueno, voy a hacer un link a la barra. ¿Sí? ¿Y qué me va a prevenir esto? Que se me recargue todo el componente, que se me recargue toda la página en sí. Miren lo que pasa acá. No puedo usar un link afuera de un componente router, pero esto es por lo que hablamos antes. Link usa toda la información del objeto history, y al no estar en el ámbito de lo que es el contexto, lo que está pasando es esto: yo no puedo linkear o no puedo redirigir, no puedo refrescar un componente si no tengo información ni a dónde viene ni hacia dónde va del objeto history.
Lo único que hay que hacer es meter navbar acá dentro. Meterlo dentro de router, meterlo dentro de mi contexto que me provee la información. ¿Se entiende? Esto me parece súper importante y quiero que entiendan el error, ¿no? Voy acá arriba. ¿Qué voy a ver? Este error. Quiero que se graben este error en la cabeza. ¿Sí? No se puede usar un link afuera de un componente router. ¿Por qué? Porque el link no funciona por recarga de página, sino que funciona por recarga de componente. ¿Sí? Y al no tener información del contexto, no puede plantear o no puede implementar su funcionalidad. ¿Esto queda clarísimo? ¿Súper claro? Si no queda claro, digan, no pasa nada. Y fíjense que esto tiene una prop que es tú. Re claro, como el agua. Como agua del río. Bueno, a ver. Entonces, ¿cómo lo soluciono? Vengo a index, lo meto dentro de mi objeto router o mi componente router. Y fíjense la diferencia, ¿no? Fíjense lo que pasa con la recarga. Voy a productos. Fíjense que es todo como más suave, ¿no? O sea, cambia esto. O sea, lo que está haciendo es pushear adentro del objeto history el products. Y si yo voy a home, lo que hace es pushear al último elemento del objeto history la raíz. No me está recargando la página, me está recargando el componente. Y esto es clave, porque ¿qué pasa cuando me recarga el componente? Ah, bueno, se mantiene todo el state. Esto es lo core del asunto, ¿no? Fíjense lo siguiente, al cambiar esto, custom state, no se está perdiendo. No se recarga las páginas de la single page application. Nunca. El usuario la puede recargar, obvio, y esto es lo que tiene de malo realmente, ¿no? Porque imagínense que ustedes loguearon un usuario. Listo, quedó logueado. Lo metieron en un contexto. Cuando el usuario aprieta F5, les destruyó todo el state que mantenían ustedes, que les costaba mantener. Y fíjense que esto es lo que nos viene pasando en la clase 1, en definitiva, ¿no? ¿Se acuerdan con esto de tareas que habíamos hecho, que apretamos F5 y se limpiaban todas las tareas? O sea, el F5 arruina el state. Entonces, como complemento al usuario, ¿sí? Todo lo que es el token y más, hay que mantenerlo en algún storage. ¿Por qué? Porque si se llega a perder, si el usuario llega a apretar F5 por algún motivo, no podemos perder el state y decirle, che, logueate de nuevo porque reflejaste la página. Es una locura. Entonces, para información sensible, van a ver en muchísimas páginas, si se meten a fijarse en lo que es las cookies, el storage y demás, van a ver que mantienen el lenguaje, que mantienen el color, la configuración del color, ¿sí? el dark mode, lo que fuese, que mantienen los datos del usuario. ¿Por qué? Porque las páginas hechas con React, con Angular, lo que fuese, no se pueden, o sea, no pueden permitir que les actualicen la single page application y pierdan todo el state que tenían. Entonces tienen que almacenarlo de alguna forma. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, lo tengo en el state y además lo tengo en el storage. Si el usuario aprieta F5, leo el storage y seteo mi state. No sé si se entiende el concepto, pero lo tengo en dos partes. En mi state para que me dé una interfaz fluida, como puede ser esta, y en el storage por si apriete F5. Si apriete F5, ¿qué hago? Tengo un use effect, tengo un ciclo de vida que cuando inicia la aplicación, lee el storage, si está definido, setea mi state. ¿Para qué? Para después mantener una página fluida. ¿Se entiende el concepto? Lo vamos a ver con el usuario y demás, ¿no? Pero quiero que entiendan el concepto, que el state se elimina si refrescan la página. Eso está clarísimo, ¿no? Voy a tomarlo como un sí. Bien. Entonces, a ver, seamos un poquitín más. ¿Qué pasa? En mi página de productos, lo que voy a hacer es lo siguiente. Products. Voy a tener un link, por ejemplo, no sé, voy a plantear algo así para que se vea el asunto, ¿no? Ahí va. Voy a tener esto y voy a tener un fragment. Y voy a meter un link to. Vamos a poner products /1, producto 1. Obviamente esto va a salir de una API en algún momento. Producto 2, yo les quiero dejar bastante tarea hoy, pero bueno. ¿Cómo hacemos para que esto funcione? O sea, ¿cómo hago para que esto me lleve al producto específico sin necesidad de recargar toda la página? ¿Qué tenemos que importar? ¿Qué consideraciones tenemos que tener? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Estamos. React Router DOM, ¿no? O sea,
este componente tiene que estar dentro del contexto y tenemos que importar link from React Router DOM. Perfecto. Perfecto. Ahora, fíjense que esto en teoría tendría que funcionar. Si yo voy a producto 1, perfecto, tendría que hacer un volver, pero bueno, fíjense que voy a producto 2, perfecto. Ahora, lo que quiero hacer es lo siguiente. Yo quiero, dentro de mi página de producto individual, agarrar esta información, agarrar la información que me está llegando a través de los parámetros. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo podrían hacer eso? ¿Qué opinan? ID, perfecto. Entonces, dentro de este index, fíjense que yo ya tengo planteado esto del ID. ¿Sí? Ahora, ¿cómo agarro dentro de mi componente la información de ese ID? ¿Qué opinan? Params, a ver, vamos a jugar un poquito con eso. Voy a mi producto individual. Product. Buenísimo. Voy a ver esto. A ver, vamos a ver qué pasa con las props. Habíamos hablado antes, ¿no? Console log, props. ¿Qué opinan que va a llegar? ¿Va a llegar algo? ¿No va a llegar nada? Veámoslo. Console. Fíjense que está llegando algo medio trambólico, ¿no? O sea, está llegando el objeto history. Por default, podría ser una opción con HughHistory, ¿eh? Pero por default, siempre que estoy en un scope de rutas, ¿sí? Las props se pasan a los componentes children. Entonces, fíjense lo que tendría acá. Tengo match y tengo params. Entonces, no es necesario destructurar HughHistory y hacer algo así. Yo sé que en cada ruta hija, en cada ruta que nosotros tengamos dentro de mi router, voy a recibir una prop. ¿Sí? La prop de las rutas. Buenísimo. ¿Qué haría con esto? Nada, es tan sencillo como venir a mi producto, destructurar match, y acá poner console log match.params.id. A ver qué pasa. Y acá tengo dos. ¿Qué tendría que hacer esto? Petición HTTP. ¿Sí? Por Axios. ¿A dónde le quiero pegar? No sé, quiero ver un personaje de Rick and Morty. Listo, uso ese ID, hago la petición. Quiero ver un producto concreto de Meli, uso ese ID, uso esa petición. Mira lo siguiente. Fíjense que cada uno de estos tiene su propio ID. Por ejemplo, el primer resultado tiene MLA 90 99 24 920. ¿Yo podría hacer una petición por ese ID? Sí, sin ningún problema. O sea, si yo voy a mi search y voy a la API Documentation, le puedo pegar por ID específico. A ver si está ahí a mano. Seller ID, Sort ID, Filter ID. Entonces, si yo quiero meter, o sea, quiero encontrar en una categoría un producto específico dentro de esta API, lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Sí? Si yo quiero entrar a la API de Rick and Morty, o a la API que quieran realmente, que tenga una búsqueda única, yo podría hacer esto. ¿No? O sea, podría entrar a esto y podría pegar la /1. Fíjense. Entonces, en cualquier contexto, siempre que se renderiza la ruta de producto, va a recibir el objeto history como prop. ¿A mí qué me interesa por el momento? Y la propiedad de match. ¿Para qué? Para que en función de este match.params.id, esto a través de un custom hook o a través de Axios o a través de lo que quiera, tengo una petición con el base URL /match.params.id. Esto igual después lo vamos a ver, ¿no? Pero quiero que entiendan el concepto. Fíjense que después es simplemente jugar con lo que ya sabemos. ¿Sí? Lo único nuevo es el tema de las rutas. Después la petición HTTP la sabemos hacer. Renderizar una tabla o cards lo sabemos hacer. Lo único que está cambiando es la forma que accedemos a la información. ¿Sí? Entonces, vamos a poner product page y acá vamos a poner un return, así ya nos queda. H2 se solicita info del producto, match.params.id. Y esto vamos a retornar en un flag. ¿Se entiende este concepto, chicos? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Se viene entendiendo? Perfecto. Entonces, voy a Home, voy a Productos, voy a Productos. Listo. Fíjense que acá tenemos una navegación fluida. ¿Y qué más va a pasar? Que si aprieto F5,
pierdo el state, no importa, pero fíjense que las cosas siguen llegando, ¿sí? O sea, lo que está haciendo esto en definitiva es, bueno, está bien, yo puedo acceder por navegación, buenísimo, pero si aprieto F5, lee todo este switch, entra acá, y el objeto se lo sigue pasando de la misma forma. ¿Está bien? No se está perdiendo el estado, pero todo el manejo de ruta que estamos haciendo nos permite tener la información disponible. ¿Sí? Vamos a ver. Ok. Última cosita. Siempre te lo mismo, yo. Última cosita. A ver. Vamos al navbar, que esto nos quedó medio chingado, pero no importa. Vamos a hacer una... Dentro de nav voy a hacer una clase. A ver. Voy a usar mis dotes artísticos. Display flex. Justify content space between. Bueno. Ahí va. Ja, miren qué nav. No, bueno, estoy cerrado. ¿Qué navbar? Por Dios. Ahora, ¿qué quiero hacer yo? Quiero que, bueno, o sea, básicamente esté marcada en rojo o en el color que quieran la URL que estamos solicitando. Algo bien básico, ¿no? O sea, que esté activa la URL que estamos solicitando. Por suerte, y gracias al cielo, lo que hicieron los de React fue, en realidad lo de React Router DOM, fue lo siguiente. Se dieron cuenta de que esto era una necesidad súper común e inventaron el navlink. Entonces, si yo quiero hacer una redirección, si yo quiero mostrar un componente u otro, como por ejemplo el caso de productos, usamos link, ningún problema. Este sol me está pero asesinando, ¿eh? Usamos link. Ahora, para el caso del navbar, ¿sí? Está el componente específico navlink, que tiene exactamente lo mismo, tiene todas las mismas props que link, con una particularidad. El tema del active. ¿Sí? Entonces, ustedes podrían tranquilamente usar esto para el navbar. ¿Sí? Para el tema del SEO no hay ningún problema, sigue funcionando exactamente igual. Lo que sí pueden agregar, y esto realmente es lo copado de lo que es el navlink, es que van a tener una propiedad que se llama Active Class Name. Active Class Name. Pueden mandarle estilos en línea, realmente creo que la propiedad era Active Style, pero bueno, lo más copado es mandarle una clase, en definitiva, ¿no? Entonces, lo que hace esto básicamente es, bueno, yo me voy a crear voy a hacer un .nav, .active, no me acuerdo ni el nombre que le puse, Active Nav, vamos a ponerle, y vamos a poner un color orange red. Excelente, no sabía que existía. Orange red. ¿Qué va a hacer esto? Nada, cuando yo le dé la clase acá, este elemento, ActiveNav, va a detectar si el elemento está activo. Si el elemento está activo, ¡pa! Ahora fíjense lo que pasó, ¿no? Es muy similar ya ni me veo. Es muy similar al comportamiento del exact que teníamos acá. Si yo entro a home, listo, se marca home. Pero si yo entro a productos, ¡pa! Se marcan las dos. ¿Por qué? Por el fucking exact. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Lo mismo que hice antes. Mantener la coherencia entre los links. Exacto. ¿Ok? Home, home. Productos, productos. Bueno, en fin. ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? O sea, el exact va en cualquier parte que nosotros o que involucre a rutas. ¿Está bien? Bueno, Sí, perfecto. tengo una consulta que por ahí Ya. está un poco relacionada con esto del nav. Dale. ¿Conoces o para recomendar algún componente ya hecho en React que sea un sidebar vertical? Que esté copado como para... El que salga de la derecha. Sí, exacto. Sí, sí, tengo algunos. Ahora, déjame buscártelos. Haceme acordar ahí por Discord. Pero sí, usé algunos, ya que venían, porque Bueno, realmente armar eso es una fiaca. Entre los claro. Z-index que te pisa todo, los floats. O sea, tengo algunos ahí armados. Sí, 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 sí. Bueno, Haceme acordar, te- Mariano. dale, Sí, gracias. sí, de una. No hay por qué. Por favor. Bueno, última cosa que me parece vital, así ya nos vamos de gira. Tema test. Los tema test acá empiezan a enquilombarse un poquitín nada más. ¿Sí? Pero antes de pasar con eso, quiero ver si tienen alguna duda. Algo que no se haya entendido, la posta, ¿eh? Ya saben que...
¿Se entendió todo? No es complejo realmente, pero me interesa que se haya entendido todo este concepto para de cara a la clase que viene, en definitiva, ¿no? Vamos con los contextos y eso. ¿Estamos bien? Marian, Víctor, Diego, Aus. Estamos, ¿eh? Ir preguntando uno por uno, la puta madre. Bueno, test. Vamos a empezar con el test el de productos, que me parece que va a estar piola. Venimos bien. Para mí, Fati copy pega ese mensaje. Bueno, y voy a hacer un products.test.js. ¿Sí? A ver, ¿cuál es el único tema de los tests? Bueno, vamos a empezar a estructurar unas cosas. Render. ¿Esto se acuerdan dónde sale? Esto. Import render from @testing library. Bien. ¿Se acuerdan que siempre que yo quería hacer un test, en definitiva, hay un montón de cosas para configurar realmente, después la vamos a ver, pero básicamente lo que más me interesa es, dentro del package JSON, que esto esté como dependencias, bueno, está como dependencias productivas, no sé por qué viene así realmente, pero bueno, tenerlo como dependencias de desarrollo, ¿sí? Y dentro de scripts, ¿se acuerdan que agregamos el flag coverage para Istanbul? Bien, vamos a mantenerlo. ¿Qué otra cosa podrían hacer? Podrían hacer un archivo que se llame jest.em.conf, que ustedes le pueden decir a la aplicación qué testear. Por ejemplo, a mí me interesa testear todo lo que esté en la carpeta source pages. Ejemplo. Me interesa testear toda la carpeta que se llama source services. Entonces podrían definir qué rutas van a testear. ¿Se entiende? Con un archivo de configuración de Jest. Tranquilamente lo podrían hacer. Lo que tendrían que hacer es, además de agregar ese archivo de configuración, agregar en la parte de test de dónde, lo que era jest config, igual, y el file, ¿no? Jest o true, algo así. Después lo vamos a ver, pero quiero que entiendan que no es que se testea lo que Jest quiere, realmente. Ustedes pueden configurarlo eso. Viene por default de testear absolutamente todo lo que tenga .test, pero ustedes pueden configurar qué carpetas tienen que testear. ¿Sí? Esto está bueno, porque capaz hay cosas que no quieren testear, no sé, librerías que copiaron y pegaron, lo que fuese, ¿sí? Que en teoría tienen que estar testeadas. Entonces, pueden excluir ese tipo de test y centrarse solo en los componentes que ustedes definieron. Bien, import render. ¿Qué más tenemos que hacer acá? Y tenemos que importar products. What the fuck, ¿cómo hizo eso? Ah, bueno. O bueno, mientras duró. Import products from products. ¿Y qué hacíamos acá? ¿Se acuerdan que definimos un describe, que básicamente era el nombre de la página a testear, en este caso? ¿Sí? Y dentro de ese describe teníamos nuestros casos de test. Should render. Vamos a hacer un caso súper general, total no tenemos nada para testear acá adentro. Lo único que quiero hacer es que efectivamente vea esto de productos. ¿Sí? Entonces, lo que podríamos decir es, bueno, yo tengo mi herramienta que es getByText, que en caso de no encontrar nada, crashea, o sea, no pasa el test, y en caso de encontrar más de una coincidencia, explota el test también. Entonces yo podría hacer algo así, render products. ¿Están de acuerdo con esto? ¿Estamos bien? Entonces, acá podría decir, bueno, esto lo que tiene que encontrar, en definitiva, es, bueno, si yo vengo a la parte de productos, tendría que encontrar todo esto acá. Con ignore case para las mayúsculas, y acá tendría que ser producto 1 y producto 2. Producto 1 y producto 2. ¿Qué piensan respecto a este test? ¿Va a pasar? ¿No va a pasar? ¿Qué opinan? Es muy sencillo, ¿no? O sea, estoy encontrando palabras realmente. Pero, ¿qué piensan? ¿Pasa, no pasa? A veces pasa. Debería pasar. Las bolas, mira. Y es básicamente por cómo definimos la aplicación. Cualquier cosa es. Si yo corro esto, corre el React Scripts, todo eso, primero que el app, no, lo voy a volar realmente de mi mapa. Explotó todo. Explotó absolutamente todo. ¿Y por qué? Es bastante simple el por qué. Les voy a preguntar algo. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto?
Perdón. Ahí va. ¿Qué pasa si nosotros hacemos esto? Voy a ampliar un poco más. Con esto de acá. Cuando hiciste el test es como que no había generado un contexto, digamos. Claro, el test lo único que hace es generar lo que vos le ponés entre el render. O sea, si vos... ¿Acá la cagué? No, bien. Si vos en tu test no tenés el mock de lo que es tu browser router, fíjate el error. Va a decir, te va a putear, realmente te putea, y te dice, che, no podés usar link afuera de un router. Ahí está explotando el test. ¿Sí? Me falta moquear, me falta emular, ¿sí? Que estoy usando router. Entonces, esto es tan sencillo como hacer algo así. Y esto que sea nuestro chip. Fíjense que de esta forma, en teoría, el test tendría que pasar. Si está tardando es porque no va a pasar. Ahí pasó, mira. Listo, ahí pasó. ¿Sí? Obviamente Istanbul me cagó a pedo porque no testé nada, realmente. Pero fíjense que esto es lo importante, ¿no? Cuando yo empiezo a generar contextos, ¿sí? Cuando empiezo a meter usuarios, lenguajes, el contexto que usted, carrito, lo que quieran, es importante moquearlo. ¿Sí? Yo no puedo tener, digamos, un componente que implemente un contexto fuera de ese contexto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en Meli? Porque fíjense, usted me va a decir, che, Fran, pero cada vez que vos querés testear una ruta, tenés que importar esto, ponerle router, ponerle product, tenés que hacer todo esto. No. O sea, nosotros tenemos como mocks generales, en realidad, ¿no? O sea, imagínense lo siguiente. Voy a crear una carpeta test, afuera de todo en la raíz del proyecto, ¿sí? Y dentro de esa carpeta test voy a crear no veo nada realmente, voy a crear un wrapped context.js. Voy a crear un archivo, ¿sí? ¿Qué es un componente? Es una función. ¿Qué es un contexto? Es una función, ¿sí? ¿Qué diferencias hay? Bueno, que los contextos retornan componentes, ¿sí? Retornan los childrens, si lo quieren ver así. Por eso yo puedo anidar de esta forma las cosas, porque mi contexto retorna un children. Y este es el children de mi contexto. Que mi contexto, o que mi componente, retorna un children. Y este es el children del switch. Entonces, los hooks, los contextos, retornan componentes. ¿Está bien? Ahora lo vamos a ver igual en detalle, ¿no? Pero creo que va a quedar súper claro con este mock del test. Entonces, yo podría decir algo así. Yo puedo importar esto, porque sé que mis tests, o sea, siempre que testeo una ruta, realmente voy a tener que hacer lo mismo. Voy a tener que importar browser router de React Router DOM. ¿No? Y acá podría ser algo así. Export const render with router context. ¿Qué tiene que hacer esto? Y tiene que retornar lo que sea que me esté mandando, pero embebido dentro de un componente de ruta. ¿Se entiende? ¿Qué tiene que retornar acá? Un componente inmerso dentro de una ruta. ¿Qué tiene que retornar acá? Un children inmerso de una ruta. Le pueden poner lo que quieran, ¿eh? Puede ser un nodo, puede ser cualquier cosa, un component. ¿Sí? Realmente el nombre es lo de menos. Piénselo como un parámetro. Lo importante es entender este concepto. Acá está re mal. Mi componente o mi mock de las rutas retorna un componente cualquiera embebido en un contexto de ruta. A mí me gusta ponerle children realmente. Pero este es el concepto que quiero que entiendan, ¿no? De esta forma se visualiza. Después el árbol de componentes se sigue renderizando. ¿Qué es lo importante? El contexto. Entonces, ¿qué diferencia habría acá? Y podría ser algo así, miren. Render. Render with router context. ¿Qué recibe esta función? Un componente. ¿Qué hace esto en definitiva? A ver, vamos a ver la función. Lo salgo de acá. Vamos a ver la función. Vengo acá. ¿Qué recibe? Un componente productos. Entonces, ¿qué va a hacer? Lo va a envolver dentro de mi ruta. ¿Sí? Y ahí el test también debería pasar.
Entonces, ¿esto realmente para qué me sirve? Porque el día de mañana yo también voy a tener usuarios. De hecho, imagínense que quiero hacer otro test dentro de mi ruta. Quiero hacer otro test o quiero hacer un test en home. Bueno, podría hacer esto. Vengo acá. Test. Vamos a hacer un home.test.js. Y fíjense que me puedo llegar a limitar hasta copiar y pegar productos. ¿Sí? ¿Qué va a cambiar? Que esto va a ser home, que esto va a ser home. Y fíjense que al estar home dentro de una ruta, también es necesario proveer esto. Entonces, para no repetir infinitamente el código, ¿sí? Yo simplemente quiero testear que aparezca homepage. Y acá también debería pasar, porque ya tengo mi mock de ruta hecho. Pasaron los dos. ¿De qué me sirve esto? Que si yo a futuro empiezo a agregar más contextos, podría hacer algo así, export const, render with user context. ¿Qué va a recibir esto? Un children. En realidad un children y props. Pero bueno, porque va a tener más configuraciones, ¿no? Pero, ¿qué va a hacer esto? Va a retornar. No me importa que venga adentro, realmente. Va a retornar un user context. Después vamos a ver esto. Con mi children. Y este user context, ¿qué va a tener? Configuraciones adicionales. Me da igual. Pero imagínense que no tiene props por ahora. Entonces, ¿qué me permite esto? Y me permite que si tengo un usuario adentro de una ruta, yo podría hacer algo así. Render with user context. Entonces, podría ir anidando contextos de esta forma para no repetir en todos los casos de test los mismos mocks. Tengo un mock general que me provee, me arma los contextos, ¿sí? Y me resuelve, me retorna el árbol de componentes que React necesita para ese caso. ¿Se entiende el concepto? Esto es lo único que cambia en los tests. Simplemente